Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el 10.º mandamiento. El 10.º mandamiento habla de un pecado que se comete con los malos pensamientos y deseos. La codicia es un pecado interior y oculto, como la envidia, que no se percibe siempre por los demás. Ahora bien, eso no quiere decir que la codicia no termine saliendo a la luz y proyectándose al exterior, pues cuando se consuma y materializa, lo hace a través de muchos y diferentes pecados visibles, observados o padecidos por el prójimo, como el comportamiento avaricioso, el robo, el adulterio o la inmundicia, entre otros. Dios lo ve todo, también lo que hay en lo más profundo del corazón. Y es por eso que condena el mal en donde quiera que éste esté y en la forma en que éste se manifieste. Jesús habló de la cara oculta del pecado cuando dijo que el adulterio se consuma igualmente por la codicia. Por lo tanto, Dios condena en el 10.º mandamiento aquellas actitudes que no nos perjudican socialmente, porque se producen en la esfera íntima del pensamiento que nadie ve. ¿Qué es el pecado de codicia que quebranta el 10.º mandamiento? La codicia es un pecado que se comete con las intenciones del corazón. Estas intenciones perversas, cuando son secretas, sólo las conoce Dios. En 1 Corintios 4:5 se dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Aquí aparecen las intenciones del corazón como aquello que está oculto, que está en tinieblas para las personas, para aquellos que somos finitos, para aquellos que tenemos capacidades limitadas, en definitiva, para los seres humanos. Sin embargo, Dios lo ve todo. Por eso se nos dice en este texto que no juzguemos a las personas, porque nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón. Pero para el Señor, los malos pensamientos y los deseos impuros, ocultos, no lo están. Él, como hemos dicho, lo ve todo. Por eso Él considera pecaminoso aquello que es pecaminoso, aunque no se vea. Esas acciones de la mente, esos pensamientos malvados, perversos de la mente, aunque en lo público no puedan ser vistas ni observadas, Dios sí las ve. En Mateo 5:28, Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una mirada humana hacia una persona, pues no nos dice necesariamente nada a los demás, a los que somos también humanos. No sabemos qué es lo que está detrás de esa mirada, pero el Señor sabe si es una mirada inocente o si es una mirada codiciosa. Él lo sabe. Y Él dice que quien mira con codicia ya consumó el pecado en el interior de su corazón. Y en Marcos 7:21 al 22, Jesús dijo también: del corazón salen los malos pensamientos, la lascivia, la envidia. Por tanto, el pecado se fragua en el interior del corazón, en lo profundo del corazón, mediante los malos pensamientos, mediante los malos deseos, mediante la lascivia, la concupiscencia. El pecado
cuida la apariencia externa de las cosas, pero el pecado descuida lo que sucede en el pensamiento, en el corazón, creyendo que el mal oculto, como no lo ve nadie, no es pecado. Así actúa por lo general el ser humano. Aquello que nadie ve, pues como nadie lo ve, no es pecado. Pero Jesús dijo en Mateo 23, 25 y 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, mas por dentro llenos de inmundicia. Jesús veía los corazones de las personas y sabía que aquellos hombres que se presentaban inmaculados ante la sociedad, ante el prójimo, por dentro no lo eran. Por dentro eran como un sepulcro lleno de muerte, lleno de inmundicia. Así pues, el 10º mandamiento establece que el acto mental perverso es pecado, que todo pensamiento malo es pecado, que todo acto, aunque sea interior, secreto, oculto para los demás, pero que es negativo, es malo, es pecado. En Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Por tanto, la codicia es pecado. La codicia es pecado porque es un deseo envidioso que anhela poseer los bienes ajenos. Este deseo parte de la contemplación comparativa de los bienes del prójimo y de los propios, y de la observación con tristeza que el envidioso hace de los bienes ajenos al compararlos con los propios. Cuando el envidioso ve lo que tiene el prójimo y lo considera mayor o mejor que lo propio, cuando el envidioso lo ve de esa manera, se entristece. Así es de lamentable. Una persona envidiosa puede estar contemplando nuestro coche, nuestra casa, nuestros estudios, nuestro aprovechamiento de los estudios, y en vez de alegrarse, en su interior estará teniendo tristeza, porque estará viendo esas cosas buenas que tenemos y estará pensando en aquellas cosas que él no tiene. Así suele ser el envidioso, comparar lo que ve con lo que tiene y entristecerse por el bien ajeno, porque él no lo tiene. Nos dice Génesis 26:14 que tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquel patriarca bendecido por Dios ampliamente tuvo múltiples bendiciones materiales en sus ganados y en sus terrenos, en sus cosas, y los filisteos le tuvieron envidia. En Mateo 20:15 se dice, ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto es un ejemplo de lo que venimos diciendo. Tener envidia de lo que alguien tiene, sea material o sea moral. Tener envidia de la fe de alguien, de la bondad de alguien, de la santidad de alguien. El envidioso no solo envidia y codicia lo material, sino también lo moral, lo que es intangible, pero que es un bien, como puede ser la fe, como puede ser la santidad, como puede ser la bondad. El deseo codicioso parte
de la ausencia de contentamiento y del ansia de posesión caprichosa de todas las cosas que tiene el codicioso y envidioso por avaricia y egoísmo. En Eclesiastés 4:4 se dice: toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Toda excelencia de obras. Cualquier cosa que tengas buena despertará la envidia de tu prójimo. Cualquier cosa en la que destaques despertará la envidia del prójimo. Habacuc 2:9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Y en 1 Timoteo 3:3 se dice: no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Estos dos textos últimos que hemos leído nos muestra cómo el codicioso, el envidioso, avaro, egoísta, esta persona suele caer en todo tipo de actitudes pecaminosas, en su afán, en su anhelo de poseer lo ajeno. ¿Cómo se manifiesta el pecado de codicia? Procediendo con maldad en la búsqueda y satisfacción del deseo egoísta. La codicia se acompaña de malos sentimientos en el deseo y en la obtención de lo anhelado. En Proverbios 28:16 se dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión por avaricia. Y en Ezequiel 22:13 se dice: la avaricia que cometiste y la sangre que derramaste en medio de ti. El codicioso no tiene escrúpulos en recurrir a cualquier tipo de acción perversa para obtener aquello que anhela por su actitud pecaminosa. La codicia adormece la conciencia y lleva al codicioso a aprobar sin escrúpulos toda forma de maldad. En el Salmo 10, versículo 3, se nos dice que el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso. Y en Ezequiel 33:31 se dice: hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en avaricia. Aquí se asocia a la codicia, a la envidia, se asocia la jactancia, se asocia a el comportamiento pecaminoso, engañoso, porque el codicioso, el envidioso, suelen recurrir a otros pecados para obtener aquello que anhela su alma. El codicioso pierde el sentido de la justicia y esto le lleva a obrar todo tipo de impiedad. En 1 Samuel 8:3 se nos dice que se volvieron tras la avaricia, dejando de sobornar y pervirtiendo el derecho. Dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Y aquí dos formas de conducta pecaminosa en las que cae el codicioso con tal de obtener lo que anhela. Y en Mateo 27, 17 y 18 se dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Los escribas y fariseos aborrecían a Jesús, buscaban la muerte de Jesús. Y detrás de su conducta perversa estaba la envidia que es compañera de la codicia. Ellos codiciaban la fama, el aprecio que las gentes del pueblo daban a Jesús.
Por eso sentían envidia, porque ellos no tenían esa fama, ese aprecio. Las multitudes no le seguían a ellos como a Jesús y codiciaban tener ese aprecio de las multitudes y envidiaban a Jesús. Por eso procuraban su muerte. La codicia caracteriza al codicioso, caracteriza todos los rasgos de su personalidad. La codicia corroe todo atisbo de bondad de los sentimientos y de los pensamientos hasta convertirlos en malignos y dañinos para uno mismo y para los demás. Proverbios 14:30. La envidia es carcoma de los huesos. El codicioso y envidioso es una persona que se vuelve mala, mala para sí y mala para los demás. Es como carcoma de sí mismo y carcoma de otros. La codicia y los sentimientos perversos que lo acompañan, como la envidia, llegan a formar parte del carácter y del proceder habitual de la persona codiciosa y la vuelve tóxica. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, todo el día codicia. El codicioso no suele serlo solamente con alguna cosa, suele serlo con todo. Hay quien todo el día codicia. Segunda de Pedro 2:14. Tiene el corazón habituado a la codicia. El pecado lleva a aquel que lo comete a convertirse en un esclavo de ese pecado, de esa conducta, de esa actitud. Y llega un momento que esa persona siempre actúa de igual manera. El codicioso lo será con todo. El envidioso lo será con todo lo que observa a su alrededor. ¿Cuáles son las consecuencias de la codicia? La codicia, como hemos visto, hace daño a quien tiene ese mal sentimiento. La codicia hace daño al codicioso, en primer lugar. El codicioso es infeliz y vive amargado por lo que no tiene, por lo que tiene su prójimo y él no tiene. Vive infeliz, creando discordia y enemistad. Génesis 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Raquel tenía envidia de su hermana. Esta tenía hijos y ella no. Y esto le hacía vivir de forma infeliz, creando conflictos, teniendo pleitos, discordias con su hermana, pero también con su marido. En Job 5:2 se dice: al codicioso lo consume la envidia. Por tanto, el pecado de codicia afecta en primer lugar a aquel que lo comete. El codicioso no será nunca feliz, nunca tendrá suficiente, porque todo lo que vea lo deseará, todo lo que vea querrá que sea suyo. Y esto es una actitud que es constante, es una actitud que es una consecuencia que hace que siempre la persona se vea inmersa en ese hambre de posesión, de tenerlo todo. Si tiene un coche, verá otro mayor y lo querrá. Y si lo consigue, verá otro mayor y mejor y también querrá tenerlo. Y nunca se saciará, porque siempre habrá uno mejor y mayor, y siempre se sentirá mal, porque el que tiene no le parece suficiente. Por tanto,
el codicioso es infeliz, vive amargado. El codicioso emplea tanto tiempo en obtener aquello que codicia que olvida que en la vida lo importante es el tiempo para disfrutar de las cosas, la oportunidad para disfrutar de las cosas, las personas con las que disfrutar de las cosas. El codicioso y envidioso se centra en el objeto de su codicia, de su envidia, y se olvida de lo que realmente es importante en la vida. Dice Proverbios 1:19, la codicia quita la vida de sus poseedores. Y en Proverbios 28:16 se dice, el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Por tanto, estos dos textos nos dicen que la codicia quita la vida, uno, y que aborrecer la codicia prolonga los días. En definitiva, la codicia hace infeliz, produce amargura, limita el disfrute de la vida e incluso, dice el texto, que acorta la vida. Pero la codicia también hace daño al prójimo, no solo a uno mismo, sino también al prójimo. Y hace daño al testimonio del Evangelio. El envidioso llega a olvidar el lazo afectivo que tiene con las personas. Porque el envidioso, el codicioso, también envidia y codicia aquello que tienen sus cercanos, sus seres queridos. Tristemente, hemos visto a una hermana que envidiaba a otra hermana. Y la Biblia habla de personas cercanas que se envidiaron. En Hechos 7:9 se nos dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Los hermanos de José le envidiaron y le vendieron. Primero le quisieron matar y después le vendieron como esclavo. La codicia, la envidia, daña al prójimo, aunque éste sea cercano, aunque éste sea muy, muy cercano. Porque el envidioso olvida el beneficio que recibe de aquellas personas cercanas, de aquellas personas que le cuidan, que por sus vínculos tienen una posición de cuidado, de protección, de provisión. Los codiciosos olvidan todo esto. Nos dice el Salmo 106:16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Tuvieron envidia contra Moisés y contra Aarón, aquellos dos hombres que cuidaban del rebaño, que cuidaban del pueblo de Israel, fueron envidiados por aquellos, fíjense, fueron envidiados Moisés y Aarón, fueron envidiados por aquellos que tenían que tener afecto y gratitud. En vez de tenerles afecto y gratitud, el pueblo les envidió. Envidiaron su posición, envidiaron su puesto, envidiaron aquello que tenían, olvidando que les beneficiaban, les protegían, les cuidaban. Así pues, el envidioso, el codicioso, convierte lo bueno en malo, convierte acciones buenas en obras interesadas e hipócritas. Dice Filipenses 1:15, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Hacer lo bueno por envidia.
por envidia a otro que lo hace, decir, bueno, yo voy a hacer más. Él predica el Evangelio, pues yo voy a predicar más. Y no se hace por predicar el Evangelio, sino por sobresalir, por ser más que el otro. Por tanto, no es por hacer el bien, sino por quedar en primer lugar. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Qué triste, ¿verdad? Qué pena. En Mateo 6:1 se dice, guardaos de hacer justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Hacer justicia, obras buenas, para ser vistos de los hombres. Esto es lo que hacen los codiciosos y los envidiosos. Aun cuando obran lo bueno, lo hacen en pecado, para ser vistos, para obtener, pues, el halago, el aprecio de los demás, el reconocimiento de los demás, no tanto por lo que deberían hacer el bien, para ayudar al prójimo, para beneficiar al prójimo, sino por sí mismos. Por eso la codicia merece el justo castigo de Dios. El juicio y el castigo de los avariciosos les alcanzará, a ellos y a lo que les rodea. Por ejemplo, el juicio y el castigo de los codiciosos alcanzará a aquellos bienes que han codiciado. Dice Jeremías 8:10, daré a otros sus mujeres y sus campos, porque cada uno sigue la avaricia. Aquello que se sigue y persigue con la codicia y con la avaricia y con la envidia, al final resulta para nuestro mal. Dice Jeremías 51:13, ha venido tu fin a la medida de tu codicia. El juicio y castigo final de los codiciosos será proporcional a la medida de su codicia. Dice segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por tanto, Dios condena la codicia, la avaricia, la envidia, estos pecados secretos, ocultos, interiores. Dios los condena y los castiga en esta vida y sobre todo en la venidera. ¿Cómo podemos librarnos de cometer el pecado de codicia? El pecado de codicia en su naturaleza, hechos y gravedad se conoce por la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer para evitar caer en este pecado es conocerlo. La palabra de Dios nos lleva al reconocimiento de pecado y al arrepentimiento. Dice Romanos 7:7-8, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codicieras. Por tanto, uno conoce lo que está bien y lo que está mal por la palabra de Dios. Así pues, si queremos evitar caer en el pecado de codicia, lo primero que tenemos que saber que existe tal cosa, que existe un pecado que se comete con los pensamientos, con los deseos ocultos, internos y secretos. Y la palabra de Dios nos habla de esos pecados secretos y ocultos y nos dice que son ante sus ojos maldad, perversidad. La palabra de Dios nos enseña que la felicidad no se consigue por la abundancia de bienes materiales que uno posea. En Lucas 12:15 se nos dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Por tanto, tener más cada vez, tener más y mejor cada vez, no trae la felicidad. El carácter santo y piadoso y bueno es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere que seamos. Buenos de corazón, buenos de sentimientos, buenos, piadosos y santos de corazón y sentimientos y de obras. Y ello previene de la codicia. Por ejemplo, la generosidad es un freno a la codicia. Dice Proverbios 21-26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. La generosidad lleva a la persona a no caer en la codicia y en la envidia. El contentamiento en el Señor detiene a la avaricia y a la envidia que llevan a la codicia. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento, el sentirse satisfecho con lo que uno tiene. Si aquello que tenemos cubre nuestras necesidades, ¿por qué tener algo mayor para lo mismo? Si el coche que tenemos nos lleva y nos trae, funciona bien y es cómodo y es amplio y nos lleva, cumple con su propósito, ¿por qué deseamos tener uno mayor solo porque nuestro vecino lo tenga? ¿Por qué deseamos tener uno como el que tiene el vecino? Solo porque es de una marca más prestigiosa o porque es más costoso. ¿Por qué? El contentamiento nos hace darnos cuenta de que las cosas que son necesarias y útiles no satisfacen en base a su tamaño, en base a su forma, en base a su marca, en base a todas estas cuestiones humanas que atribuyen a las cosas un valor añadido en base al prestigio o a la marca. Si los tenis, si los zapatos deportivos que tenemos son buenos y nos sirven para hacer deporte o para caminar o para sencillamente llevarlos, ¿por qué necesitamos otros de una marca más famosa, más prestigiosa? ¿Por qué? ¿Por qué no nos sentimos contentos y satisfechos con los que tenemos? Por tanto, el contentamiento es muy importante para evitar la codicia, la envidia. El amor también excluye a la envidia y a otros malos sentimientos que la acompañan de nuestro corazón. En 1 Corintios 13:4 se dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor es muy importante para no caer en la codicia ni en la envidia. Porque el que ve los bienes de su prójimo con amor, se siente feliz. Qué bueno que mi hermano tenga esa casa, ese coche, ese trabajo, esa ropa. Qué bueno, me alegro mucho por mi hermano. Y el amor hace que uno se alegre, se sienta feliz cuando alguien tiene algo bueno y no siente envidia ni siente codicia. Así pues, podemos librarnos de pecar, de cometer el pecado de codicia, si tenemos conocimiento de este pecado por la Biblia, si tenemos contentamiento, si tenemos amor. En definitiva, la Biblia habla de un pecado oculto, íntimo, secreto, que es
tenido por Dios como aborrecible, como malo, igual que otros pecados públicos, conocidos, manifiestos. Hemos hablado del 10º mandamiento. Y en primer lugar nos preguntamos qué es el pecado de codicia que quebranta el 10º mandamiento. Y dijimos que la codicia es un pecado que se comete en los pensamientos, con malos deseos que son tan pecaminosos como las malas acciones expresadas abiertamente en público. La codicia es un deseo o impulso compulsivo que anhela poseer las cosas ajenas que son contempladas con la tristeza de la envidia, porque no las posee uno mismo. Nos hemos preguntado cómo se manifiesta la codicia y hemos dicho que satisfaciendo con maldad el deseo compulsivo, que se acompaña de perversos sentimientos que adormecen la conciencia para obrar con maldad y sin escrúpulos, caracterizando la personalidad del codicioso, convirtiendo todos los sentimientos en malignos y dañinos para uno mismo y para el prójimo. Nos hemos preguntado también cuáles son las consecuencias de la codicia, y hemos dicho que la codicia produce infelicidad por el anhelo obstinado de lo que no se obtiene y el olvido y descuido de las cosas importantes de la vida, el afecto, la familia, la amistad, etc. La codicia hace daño al prójimo y al testimonio del Evangelio, por lo que recibe el castigo sobre los bienes codiciados y sobre la maldad manifestada para obtenerlos. Y por último nos preguntamos cómo podemos librarnos de cometer el pecado de codicia. Y dijimos que el pecado de codicia, en su naturaleza, hechos y gravedad, se conoce por la palabra de Dios, que lleva al reconocimiento de pecado y al arrepentimiento. El carácter santo, piadoso y bueno previene de cometer el pecado de codicia. La generosidad, el contentamiento y el amor son el remedio para la codicia. Dice Isaías 32, 5 al 6 y 8. El ruin nunca será llamado generoso, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Que Dios nos bendiga y nos libre de este pecado del cual hemos hablado, de la codicia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda que el pecado se comete con los hechos, pero también con los pensamientos, con los deseos internos, íntimos y ocultos del corazón. Líbranos, Señor, de pecar con nuestras obras y con nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos muestra el camino, que nos reprende, que nos instruye. Y gracias, Señor, por el fruto del Espíritu, por la fe, por el amor, por el contentamiento, por todas esas virtudes que en tu gracia nos das y que nos impiden pecar contra ti. Bendito seas. Gracias, Señor, por la sanidad también que das a los enfermos, por el cuidado que tiene de ellos, por la ayuda que estás dando a aquellos que la necesitan en diferentes maneras, y porque en ti esperamos, Señor. En ti están todas nuestras esperanzas y todos nuestros problemas en tus manos, y esperamos en ti. Bendito seas, oh Padre,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.